la noche de Halloween, una época donde las máscaras ocultan rostros, las sombras parecen moverse por sí solas, y las fronteras entre lo real y lo sobrenatural se desvanecen, pero detrás de los disfraces y los dulces, se esconden historias mucho más oscuras, relatos que nos recuerdan que, a veces, el verdadero terror no proviene de los monstruos imaginarios, sino de los horrores reales que han ocurrido en esta fecha, desde macabros asesinatos hasta desapariciones inexplicables. Halloween ha sido testigo de eventos tan aterradores que desafían toda explicación. Prepárate para descubrir las historias más perturbadoras ocurridas en la noche de Halloween, porque esta vez, la realidad supera cualquier pesadilla. En la noche de Halloween de 1974, Ronald Clark Overton, un padre de familia residente en Deer Park, Texas, envenenó a su propio hijo, Timothy Overton, de 8 años, con Pixie Sticks, un polvo dulce popular en ese entonces. Ronald había mezclado cianuro en los dulces y se los dio a su hijo con la intención de matarlo y cobrar una póliza de seguro de vida que había contratado poco antes. También distribuyó los dulces envenenados a otros niños, incluyendo a su hija, para que pareciera parte de un ataque al azar, pero afortunadamente, ninguno de los otros niños llegó a consumirlos. Inicialmente, la policía y la comunidad entraron en pánico, creyendo que alguien estaba repartiendo dulces envenenados a los niños del vecindario, pero, durante la investigación, surgieron dudas sobre Ronald Overton. Se descubrió que estaba profundamente endeudado y que había contratado varias pólizas de seguro de vida para sus hijos poco antes de Halloween. Al rastrear los orígenes de los Pixie Sticks, la policía descubrió que Ronald había comprado el envenenado los dulces él mismo. Ronald Clark Overton fue arrestado y acusado del asesinato de su hijo. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que su motivación era cobrar los seguros de vida para pagar sus deudas. Overton fue encontrado culpable y condenado a muerte. El caso fue cubierto intensamente por los medios de comunicación y Overton fue apodado de Candyman o de Man Walking Dead Halloween. En 1984, fue ejecutado por inyección letal. Martha Moxley, de 15 años, era una adolescente popular y querida que vivía en el exclusivo vecindario de Belle Haven en Greenwich, Connecticut. La noche del 30 de octubre de 1975, Martha asistió a una fiesta con amigos, conocida como la Noche de Travesuras, en la que los jóvenes del vecindario celebraban Halloween realizando bromas ligeras. La última vez que se la vio con vida, estaba pasando tiempo frente a la casa de la familia Skakel, vecinos de los Moxley y relacionados con la poderosa familia Kennedy a través de Ethel Skakel, esposa de Robert F. Kennedy. Esa misma noche, Martha no regresó a su casa. Al día siguiente, el cuerpo de Martha fue encontrado en el patio de su casa. La escena era espantosa. Había sido brutalmente golpeada con un palo de golf y luego apuñalada. El palo de golf estaba roto, y las autoridades determinaron que el arma provenía de un juego de palos de la familia Skakel. La brutalidad del asesinato y la cercanía con la noche de Halloween sacudieron al vecindario y atrajeron la atención de los medios de inmediato. Durante años, las investigaciones no lograron dar con un culpable, aunque las sospechas se centraron en Michael Skakel, quien en ese momento tenía 15 años, y su hermano, Thomas Skakel, de 17. Los Skakel eran sobrinos de Ethel Kennedy, lo cual añadía un matiz político y social al caso. Aunque ambos jóvenes se contradecían en sus declaraciones y cambiaron sus coartadas varias veces, las autoridades no lograron suficientes pruebas para procesarlos. El caso permaneció sin resolver por más de 2 décadas, y se convirtió en uno de los misterios criminales más discutidos de la época. En 2000, gracias a avances en las técnicas de investigación y la presión pública, el caso fue reabierto. Un testimonio de uno de los Skakel, quien afirmó que Skakel había confesado el crimen durante una sesión de rehabilitación en los años 90, fue clave. Además, testigos relataron que Michael había hecho comentarios comprometedoras, presumiendo de su conexión con los Kennedy y su inmunidad. Michael Skakel fue finalmente arrestado y llevado a juicio en 2002, donde fue condenado a 20 años de prisión por el
asesinato de Martha Moxley. Durante el juicio, la defensa argumentó que no había pruebas físicas directas que vincularan a Michael con el asesinato, pero el jurado se inclinó por la culpabilidad. Debido a los testimonios y las inconsistencias en su historia, el caso tomó otro giro en 2013, cuando un juez dictaminó que Skakel no había recibido una defensa adecuada y ordenó un nuevo juicio. En 2018, la Corte Suprema de Connecticut ratificó esta decisión y anuló la condena de Michael Skakel. Hasta la fecha, el crimen sigue sin un culpable formalmente condenado. Yoon Johnson, mejor conocida como Cindy, era una estudiante surcoreana de 21 años que asistía a la Universidad Estatal de Pensilvania. La noche del 31 de octubre de 2001, Cindy salió a celebrar Halloween con unos amigos, vestida con un disfraz de conejo de Playboy. Fue vista por última vez alrededor de las 4 de la mañana del 1 de noviembre, cuando sus amigos la dejaron en su apartamento en State College, Pensilvania. Sus amigos asumieron que Cindy entró a su apartamento, pero nadie la vio después de eso. Cuando Cindy no se presentó a sus clases ni a su trabajo, sus amigos y familiares comenzaron a preocuparse y reportaron su desaparición. La policía encontró sus pertenencias personales, como su bolso y su celular, en su apartamento, pero no hubo señales de lucha o evidencia de un allanamiento. Esto sugería que Cindy había entrado a su apartamento después de la fiesta, pero las circunstancias de lo que sucedió después siguen siendo un misterio. El hecho de que hubiera dejado sus objetos personales en casa parecía indicar que tal vez salió de su apartamento voluntariamente, pero sin intención de estar fuera mucho tiempo. Aún así, no se hallaron pruebas de a dónde pudo haber ido ni rastros de su paradero. El caso se volvió más complejo con la aparición de un informante en 2003, quien afirmó que Cindy había sido secuestrada y asesinada por Hugo Marcus Zelensky, un criminal de Pensilvania que ya estaba en prisión por otros delitos. Según el informante, Zelensky y un cómplice llamado Michael Kerkowski habían secuestrado a Cindy, pero el testimonio fue difícil de verificar, y no se hallaron pruebas concluyentes que relacionaran a Zelensky con la desaparición de Cindy. En 2006, se encontraron restos humanos en la propiedad de Zelensky, pero no se determinó que fueran de Cindy. La teoría de que fue secuestrada y asesinada sigue siendo una de las hipótesis principales contundentes. Hasta hoy, el paradero de Cindy Song sigue siendo desconocido, y no ha habido avances significativos en la resolución del caso. La policía aún considera la desaparición como un posible caso de secuestro o asesinato, pero las pistas son tan escasas que el caso sigue abierto y sin respuestas definitivas. Esa noche, decenas de miles de personas se congregaron en Itaewon para celebrar Halloween. Después de 2 años de restricciones por la pandemia, esta era la primera gran celebración en Seúl sin medidas de distanciamiento social, lo que atrajo a una multitud mucho mayor de lo habitual. La zona de Itaewon, con sus estrechas callejuelas y alta densidad de bares y restaurantes, estaba completamente saturada. En un momento, en una calle en pendiente de unos 4 metros de ancho, la presión de la multitud creció tanto que las personas quedaron atrapadas y empujadas unas contra otras, incapaces de moverse. La falta de espacio y de circulación de aire hizo que muchos comenzaran a asfixiarse, y al caer unas personas, el efecto dominó agravó la situación, resultando en una estampida caótica. Aunque se recibieron llamadas de emergencia advirtiendo sobre la peligrosidad de la multitud en Itaewon antes del incidente, la reacción fue insuficiente y tardía. Los primeros socorristas tuvieron dificultades para acceder a las áreas más congestionadas, debido a la cantidad de personas y la falta de un plan de control. Residentes y comerciantes intentaron realizar maniobras de reanimación mientras llegaban las autoridades, pero muchos ya estaban en condiciones críticas. Las imágenes y vídeos de la tragedia circularon rápidamente, mostrando la magnitud del caos y la desesperación de las personas atrapadas. El desastre causó una profunda conmoción en Corea del Sur y en el mundo.
II, el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, declaró un periodo de luto nacional y prometió una investigación completa para entender qué provocó esta tragedia y cómo se podría haber prevenido. Se cuestionó la falta de medidas preventivas y de seguridad, considerando que había previsiones de grandes multitudes para la celebración. En los días posteriores, familiares de las víctimas y la población en general criticaron duramente a las autoridades locales y nacionales por la falta de planificación y respuesta efectiva. La tragedia de Itaewon dejó cicatrices profundas en la sociedad surcoreana, familias enteras, amigos y comunidades quedaron devastados por la pérdida de jóvenes que buscaban disfrutar de una noche de Halloween. También se produjo un impacto psicológico significativo en los sobrevivientes y testigos, algunos de los cuales desarrollaron trastornos de ansiedad y estrés postraumático. Las decoraciones de Halloween demasiado realistas han dado lugar a situaciones aterradoras e inquietantes a lo largo de los años, pues a veces escenas macabras resultan ser hechos reales confundidos con adornos festivos. Casos como en Frederica, Delaware, en 2005, un cadáver estuvo colgado de una cerca durante horas antes de que alguien se diera cuenta de que no era una decoración. La víctima, una mujer de 42 años, había cometido suicidio cerca de una carretera, y debido a que era temporada de Halloween, los vecinos asumieron que era un adorno. La realidad solo se descubrió después de varias horas, dejando a todos conmocionados. Otro caso se sitúa en Marina del Rey, California. Un hombre murió en su balcón en 2009 y su cuerpo fue confundido con una decoración durante casi una semana. Los vecinos pensaron que el hombre, en posición reclinada, formaba parte de una escena de Halloween, hasta que el mal olor delató la situación. El incidente causó gran conmoción en la comunidad y destacó cómo el realismo de Halloween puede llevar a confusiones macabras. Otro caso, en 2012, en Richmond, Virginia, un hombre fue atropellado por un vehículo y su cuerpo quedó en el jardín de una casa. Durante todo el día, los vecinos pensaron que el cadáver era una decoración realista. Solo al anochecer, alguien se acercó lo suficiente para darse cuenta de que era una persona real. Esta confusión resaltó cómo los detalles grotescos de algunas decoraciones pueden hacer que los transeúntes ignoren señales de peligro real. Un caso igual es de un residente de Greene County, Tennessee. En 2014 creó una escena de Halloween tan realista que varias personas llamaron a la policía. La decoración incluía un cuerpo aplastado bajo la puerta del garaje y sangre falsa esparcida por la entrada. Aunque esta fue una decoración intencionada, y no un caso real, demostró lo lejos que puede llegar el realismo, al punto de que muchos transeúntes creyeron estar viendo una escena del crimen. Este tipo de confusiones macabras muestra cómo las decoraciones de Halloween pueden traspasar la delgada línea entre lo ficticio y la realidad, generando horror en quienes llegan a descubrir que no se trata de una escena decorativa, sino de algo mucho más oscuro. En la madrugada de Halloween, John Douglas White, de 55 años, ingresó en la casa de Rebecca mientras ella dormía, atacándola con un martillo. White estaba bajo los efectos del alcohol y confesó que su intención era cumplir una fantasía de necrofilia. Después de golpearla, intentó estrangularla para asegurarse de que estuviera muerta, y luego envolvió su cuerpo para ocultarlo. White luego movió el cuerpo de Rebecca y lo escondió en una zona boscosa, a corta distancia de su hogar. Antes de regresar para limpiar la escena del crimen, lo más inquietante fue que él tenía una relación cercana con el hijo pequeño de Rebecca, quien estaba en la casa en el momento del asesinato. White dejó al niño en casa hasta que la madre de Rebecca llegó a recogerlo más tarde esa mañana, sin que el niño supiera lo que había ocurrido. White fue arrestado poco después y confesó haber cometido el asesinato. Durante los interrogatorios, admitió haber fantaseado con este tipo de actos y reveló detalles
detalles perturbadores de cómo planeó el asesinato. Este caso generó en Mount Pleasant, pues White era conocido por su rol como pastor en la iglesia local, y por ayudar a la madre de Rebecca a cuidar a su hijo pequeño. Lo que muchos desconocían era que White tenía un historial violento y ya había sido acusado de intento de asesinato en 2 ocasiones anteriores. En 1981, atacó a una mujer que sobrevivió y, en 1994, fue acusado de asesinar a otra mujer en su departamento, aunque fue liberado después de cumplir parte de su sentencia. A pesar de sus antecedentes, White logró volver a trabajar en una iglesia y ganarse la confianza de su comunidad. El asesinato de Rebecca Gay dejó una profunda marca en la comunidad y provocó una ola de indignación. Debido a los antecedentes de White, la falta de seguimiento y supervisión a criminales con antecedentes violentos fue ampliamente criticada, ya que se consideró que las muertes de Rebecca y la de su víctima anterior podrían haberse evitado si las autoridades hubieran tomado medidas más estrictas para supervisarlo. John Douglas White fue encarcelado. De 2013 fue encontrado muerto en su celda, tras haberse quitado la vida. Esto dejó muchas preguntas sin respuesta y un dolor inmenso en la familia de Rebecca, que hasta hoy recuerda el caso con tristeza. El 31 de octubre de 1957, Elsie Wallace y su esposo Marvin Wallace, junto con sus 3 hijos, disfrutaban de la festividad. Al día siguiente, Marvin y los niños fueron encontrados muertos en su casa, mientras que Elsie, en estado crítico, logró sobrevivir. La causa fue identificada como envenenamiento por insecticida que, de alguna forma, había sido consumido por la familia. La policía inicialmente pensó que el envenenamiento pudo haber sido un accidente doméstico o incluso una confusión con algún alimento, pero las pruebas no respaldaban esta teoría. Elsie, quien sobrevivió al envenenamiento, fue interrogada, pero su historia no ofreció pistas claras de cómo el veneno ingresó en la comida. Dada la temporada de Halloween, surgieron teorías sobre la posibilidad de que alguien envenenara intencionadamente dulces o alimentos como parte de un truco macabro, pero la evidencia seguía siendo escasa. La falta de pruebas concluyentes dio lugar a varias teorías sobre lo que realmente sucedió. Algunos creían que un vecino o conocido pudo haber envenenado a la familia por venganza, mientras otros pensaban que el envenenamiento pudo haber sido un intento de suicidio colectivo fallido o incluso un acto de alguien que, en el contexto de Halloween, quiso hacer algo cruel y macabro. No obstante, ninguna teoría se ha confirmado hasta la fecha, y el caso sigue siendo uno de los misterios más espeluznantes de Illinois. Esa noche de Halloween, Peter Fabiano y su esposa Betty ya estaban en la cama cuando alguien llamó a la puerta alrededor de la medianoche. Al abrirla, Peter se encontró con una figura disfrazada y enmascarada que le dijo truco o trato, y de inmediato le disparó en la cara. La persona escapó rápidamente, y Betty, al escuchar el disparo, corrió a ver qué había sucedido. Encontrando a su esposo gravemente herido, Peter murió poco después de ser trasladado al hospital. Inicialmente, la policía estaba desconcertada y no tenía sospechosos claros, pero, a medida que avanzaron las investigaciones, se reveló una oscura trama de celos y conspiración. La investigación llevó a la detención de Joan Ravel y Goldine Epicer, 2 mujeres relacionadas con Betty. La esposa de Peter, Joan Ravel, una antigua amiga de Betty, estaba obsesionada con ella y sentía una profunda envidia de Peter. Joan convenció a Goldine, quien también estaba enamorada de ella, para que cometiera el asesinato. La persuadió diciéndole que Peter era una amenaza y un obstáculo. Goldine, vulnerable y emocionalmente manipulada, accedió a disfrazarse para Halloween y acudir a la casa de los Fabiano con un arma cargada. Cuando fueron arrestadas, ambas mujeres confesaron su participación en el crimen. Goldine admitió haber disparado a Peter bajo la influencia y manipulación de Joan, quien la había convencido de que el asesinato era la única salida para estar juntas. En el juicio, ambas fueron condenadas, aunque no a la pena de muerte. Este caso es recordado no solo por la brutalidad del asesinato, sino también por la manera en que la festividad de Halloween y el disfraz jugaron un papel en la planificación y ejecución del crimen.
El caso de Peter Fabiano ha quedado como uno de los asesinatos más perturbadores vinculados a Halloween, mostrando cómo el truco o trato puede convertirse en un truco mortal cuando se usan las tradiciones de la noche para ocultar intenciones oscuras. Esa noche, alrededor de 300 personas se congregaron en el Club Collective, un lugar popular pero con instalaciones deficientes en términos de seguridad. Durante el concierto, se encendieron fuegos artificiales como parte del espectáculo, los cuales rápidamente prendieron en llamas el material de espuma inflamable que recubría el techo y las paredes del lugar. En cuestión de segundos, las llamas se extendieron, y el humo tóxico llenó el recinto, causando pánico entre los asistentes. Al intentar huir, las personas se encontraron con que solo había una salida abierta, ya que las otras puertas de emergencia estaban bloqueadas o eran difíciles de acceder. Esto provocó una estampida y una situación de caos extremo en la que muchos quedaron atrapados. Las víctimas sufrieron quemaduras graves y asfixia debido al humo tóxico. La reacción de los servicios de emergencia fue rápida, pero la magnitud del incendio sobrepasó las capacidades médicas de los hospitales de Bucarest. Varios heridos fueron trasladados a hospitales en otros países europeos, debido a la falta de infraestructura adecuada para tratar quemaduras severas en Rumania. Esta crisis evidenció serias fallas de salud del país y en los estándares de seguridad en lugares de entretenimiento. La tragedia provocó indignación nacional debido a las revelaciones sobre corrupción y negligencia. Investigaciones posteriores demostraron que los propietarios del Club Collective habían sobornado a inspectores para evitar cumplir con las normas de seguridad contra incendios. También se descubrió que las autoridades locales habían ignorado estas infracciones. El público estalló en protestas, acusando al gobierno y a los funcionarios de corrupción sistémica que puso en peligro la vida de los ciudadanos. Este descontento culminó en una serie de protestas masivas en Bucarest y otras ciudades rumanas, bajo el lema "La corrupción mata", que llevó a la renuncia del primer ministro Victor Ponta y de varios funcionarios locales. La tragedia de Collective se convirtió en un símbolo de lucha contra la corrupción, inspirando una mayor conciencia social sobre los peligros de la falta de regulación y los efectos del soborno en la seguridad pública. El incendio en Collective dejó una marca imborrable en Rumania. Las familias de las víctimas, los sobrevivientes y los activistas continúan recordando el evento como un punto la lucha por un gobierno más transparente y responsable. Varias campañas de reforma se iniciaron después de la tragedia, y la fecha se conmemora anualmente con vigilias y llamados a la mejora en seguridad y justicia social. Además, el documental Collective 2019, dirigido por Alexander Nanau, se ha convertido en un importante testimonio del impacto de la tragedia, ya que narra el colapso del sistema de salud rumano y la corrupción que permea las instituciones. Este documental fue nominado a los premios Oscar y generó aún más conciencia sobre la necesidad de reformas profundas en el país. La fiesta de Halloween se llevó a cabo en una casa de lujo en el área de Orinda, un suburbio adinerado de la bahía de San Francisco. La vivienda, que se alquiló a través de Airbnb, se había convertido en un lugar popular para eventos y celebraciones debido a su gran tamaño y atractivo, pero no se había obtenido un permiso adecuado para albergar una fiesta de tal magnitud, lo que sentó las bases para el caos que se desarrollaría esa noche. La fiesta atrajo a un gran número de asistentes, incluyendo tanto a invitados que habían sido invitados como a muchos jóvenes que se enteraron de la celebración a través de redes sociales. A medida que la fiesta avanzaba, se informó que un grupo de personas no invitadas llegó a la casa, lo que generó una situación de tensión. Aparentemente, estas personas intentaron entrar a la fiesta, lo que llevó a una confrontación. En un momento de la noche, la situación se tornó violenta. Varios individuos armados entraron en la casa y comenzaron a disparar. La escena se
personas tratando de escapar y esconderse. La policía fue llamada al lugar, y cuando llegaron, encontraron a varias personas heridas y a otras fallecidas. Las 5 víctimas del tiroteo fueron identificadas como Jovani Paredes, Alejandro García, Darío López, Karema McKinley y Janaika de Garner, todos jóvenes adultos que estaban en la fiesta. La noticia de sus muertes impactó a la comunidad, y muchas personas se unieron para recordar a las víctimas, organizando vigilias y eventos conmemorativos. La investigación del tiroteo fue llevada a cabo por la policía local y el departamento del sheriff del condado de Contra Costa. Se llevaron a cabo varias detenciones, y algunas personas que asistieron a la fiesta fueron interrogadas. Las autoridades trabajaron para identificar a los sospechosos y esclarecer las circunstancias del ataque. A lo largo de los meses siguientes, se realizaron arrestos relacionados con el tiroteo, y el caso continuó generando atención mediática, debido a la naturaleza violenta del evento y a la pérdida de vidas jóvenes en una celebración que debería haber sido festiva. Halloween no solo es una celebración de lo sobrenatural, sino también una fecha que puede traer consigo el recuerdo de sucesos inquietantes. Nos hace reflexionar sobre la delgada línea entre la diversión y el horror, así que, mientras te prepares para disfrutar de dulces y disfraces, recuerda que, aunque la noche puede estar llena de risas y alegría, también es un momento para ser conscientes de nuestra seguridad y la de quienes nos rodean. ¿Qué opinas de estos eventos? ¿Conoces alguna historia espeluznante que no hayamos mencionado? Déjanos tus comentarios abajo, y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre los oscuros secretos de Halloween. Hasta la próxima y que tengas una noche de Halloween segura y aterradora. Si el video te gustó, comenta, suscríbete y comparte, eso me ayudaría demasiado. Agrégame en mis redes sociales, los links están en la descripción. Recuerda que tus ideas son bienvenidas aquí. Nos vemos en un próximo video.